proyecto social que se llama Quiero Salud, que entonces, tal como decía Mauro, tiene la intención de poder difundir y poner en la palestra temas vinculados a la salud quizás un poquito menos tradicionales o que quizás queden un poco relegados de lo que es la agenda como más oficial. Así que personalmente Fundación Daya valoramos muchísimo este tipo de iniciativas que justamente tienen la intención de bajar la información apropiadamente a la comunidad con estos temas que a veces quedan en la mano de los expertos nomás y tenemos como poca incidencia o poco manejo de esa información. Así que celebramos esta iniciativa y por supuesto que no dudamos ni un segundo en aceptar la invitación de Quiero Salud a participar como Fundación Daya con esta charla de cannabis medicinal. Hernán no se va a repetir la charla, ya la conoce, pues la voy a aburrir, ¿qué voy a hacer? Bueno, no sé si hay alguien más que antes haya escuchado una charla de Fundación Daya, ¿no? Ya, entonces no estoy tan obligada a innovar, podemos quedarnos con... No, estoy un poquito resfriada y les pido disculpas por la voz si me pongo un poco gangosa o tengo que parar a estornudar. Me tomé un descongestionante tratando de estar un poco mejor, pero si me voy poniendo demasiado gangosa, tengo varios miembros de la fundación que pueden seguir con la charla acá también. Así que bienvenidos. Voy a tratar de no extenderme demasiado, a veces me entretengo mucho y que sale muy larga. ¿Para qué? Para que finalmente de verdad podamos abrir un espacio de conversación al final, que nosotros consideramos que es de los momentos más relevantes de estos intercambios, porque esa es la idea, abrir espacios de conversación, de diálogo ciudadano con estas temáticas que hasta hace tan poco han sido tan tabú, pero que hoy día hemos logrado poner en la agenda. Con harto trabajo, con cooperación de muchas organizaciones, pero también con determinación a ir más allá de los tabús, más allá de los prejuicios, con la determinación de informar a la ciudadanía, porque somos unos convencidos de que cuando somos ciudadanos informados podemos tomar mejores decisiones. Y esa es un poco la idea de hoy día. Y sentimos que particularmente con el tema de cannabis, la información ha sido sesgada, ha sido ocultada, ha sido escondida, no inocentemente, en absoluto inocentemente, durante mucho tiempo. Entonces un poquito la idea de nosotros como fundación es volver a relevar el potencial terapéutico de la cannabis. Estamos trabajando y vamos a contarles también cuáles son las líneas en que trabajamos como fundación. Pero antes de eso quisiéramos hacer un poquito de viajar por conocer un poco la historia del cannabis y entender también por qué una planta como esta, que tenía una relación tan larga con el ser humano, la otra vez dije con el hombre y me retaron, porque los hombres y mujeres, y en realidad no hay que decir el hombre, sino que el ser humano, lleva una tan larga relación, una relación que ha sido de servicio de la planta hacia la humanidad, que ha tenido, vamos a ver, muchas utilidades, y que entonces cuesta entender que en este último tramo de la historia, este último pequeño raya en el agua de la historia, se haya estigmatizado, se haya prohibido esta planta que tantos y tantos servicios puede prestar a la humanidad. Entonces, primero, contarles un poquito quiénes somos nosotros. Fundación Daya, a lo mejor ya han escuchado hablar de nosotros. Somos una organización sin fines de lucro que tiene como misión la investigación, promoción e implementación de terapias complementarias y medicinas naturales que vayan en la dirección de aliviar, de disminuir el sufrimiento humano. También consideramos parte importante de lo que nosotros hacemos ser actores activos, para la redundancia, en apoyar y generar políticas públicas que estén orientadas al pleno respeto a los derechos humanos por un lado, pero también a promover el bienestar tanto físico como anímico y espiritual de las personas. Verdaderamente creemos que es posible construir un mundo distinto. Creemos que es posible ir superando en algo esta sociedad individualista, egoísta, competitiva, feroz que hemos construido y podemos aspirar a que sean otro tipo de sentimientos los que primen en los vínculos humanos, como el amor, como la compasión, como la empatía. Creemos en el camino solidario y colectivo y pensamos que podemos revertir esta ola de egoísmo, de materialismo y de individualismo en el que nos hemos visto arrastrados desde hace largo tiempo ya. Entonces, presentando ya que es Fundación Daya, vamos a hacer un poquitito de un viaje como por la historia de esta planta tan antigua. Este cáñamo o cannabis sativa, cáñamo es la versión como industrial, ¿cierto?, de esta planta cannabis sativa, ha sido utilizada por el ser humano, vamos a arreglar ahí hombre para que mis amigas feministas no se enojen conmigo, desde tiempos muy antiguos para la obtención, por un lado, de fibras de altísima calidad, de las que se puede obtener papel, por ejemplo, cuerdas, telas, y también por su alto valor alimenticio a partir de sus semillas. Aquí estábamos hablando, vamos a volver sobre ese tema, la confusión que hay hoy día entre el aceite de semillas y los extractos medicinales, vamos a volver también sobre esto.
También desde muy antiguo ha tenido una relación, un vínculo con el ser humano como una planta enteógena, una planta maestra, una planta que fue utilizada en diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia, a lo largo del mundo. Cuando hablamos de una planta enteógena, ¿qué quiere decir eso? Son sustancias, ¿cierto? Plantas, regalos de la naturaleza que tienen la capacidad de despertar al Dios que hay en el ser humano, ¿cierto? Eso quiere decir enteógeno, con el Dios adentro. Y estas plantas son estas plantas maestras utilizadas en diversas tradiciones. Supongo que habrán escuchado ayahuasca, ibogaína, psilocibina. Existen diferentes plantas que entran en esta categoría. Y la cannabis es la más popular, la más masiva de todas y la que tiene quizás una utilidad más diversa y más múltiple para el ser humano. Los primeros reportes, ya cuando pensamos en lo que es el uso medicinal de la cannabis, se remontan al año 2737 a.C. en China, en una primera farmacopea que se llamó Shen Nung Ben Sao, donde ya se hablaba de las aplicaciones terapéuticas de la planta. En India también encontramos reportes del 1500 a.C., en el cuarto libro de los Vedas, en el Atharva Veda, se consignaba la utilidad de esta planta mágica, esta planta maestra, ¿cierto? Y también se hablaba sobre las propiedades curativas. También en el Tratado de Medicina Susruta Samhita del siglo I a.C. aparecen consignados estos usos medicinales. En la medicina ayurvédica, que es una medicina que ustedes la deben conocer, que todavía se usa hasta el día de hoy y que de hecho ya en Chile está teniendo cada vez más seguidores, también considera a esta planta como una planta muy importante por sus cualidades medicinales. En otras culturas también, en el Antiguo Egipto, en Asiria, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, Antigua Grecia, Israel, Palestina y otros países también encontramos vestigios, testimonios, ¿cierto?, sobre este uso terapéutico de cannabis. Existen grabados, pinturas y no solo textos, en que se puede además ver esta planta medicinal y la clásica hojita de esta planta, ¿cierto? Galeno, uno de los médicos más conocidos de la antigüedad, también menciona el uso terapéutico de la planta en sus escritos. Si nos vamos a lo que es la historia occidental, particularmente la Edad Media, también encontramos diversas referencias. A mí siempre me gusta hablar de esta abadesa alemana. Imagínense una abadesa alemana en el año 1150 que escribe un tratado que se llamó Física, y en este tratado Física también habla y consigna, ¿cierto?, el uso medicinal de la cannabis. Después el Old English Herbarium, en el siglo XI, también aparece consignado. El Arcana Compositum del famoso Paracelso, también encontramos referencias al uso de esta planta, y así una larga lista de médicos, ¿cierto?, que también consignan el uso medicinal de esta planta. Destacamos a Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, quien también considera que este fue uno de los primeros medicamentos homeopáticos. Como vemos entonces, una larga lista de la relación que el hombre ha tenido con esta planta medicinal. Créanme que es una muy brevísima síntesis. Hay historias muy completas sobre la realidad del cannabis a lo largo de la historia, y yo les recomiendo que lo busquen porque vale la pena conocer los detalles de cómo ha sido esta relación. Informe de la Comisión del Cáñamo Indio por la Comisión de Drogas 1894. Si ustedes se fijan bien, esta es una tapa de un libro, el volumen 6. Entonces, si piensan, el volumen 6 fue un informe muy contundente, bastante largo, 6 tomos, 6 volúmenes que se hicieron en esta época, en el 1894, en la India. La India, recordemos, es colonia británica en esta época. Y resulta que los ingleses se encontraron con que el uso de esta planta estaba muy expandido entre la población de la India, tanto por sus usos sacramentales como por sus usos medicinales. Y un poco sin saber qué hacer en ese momento, si prohibirla o no, deciden hacer como una gran encuesta a diversos miembros de la población bien amplia. Participaron médicos británicos, médicos de la India, y finalmente llegaron a la conclusión de que suprimir el uso de esta planta sería totalmente injustificado y contraproducente, ya que es inofensiva, utilizada con moderación, tanto para sus usos sacramentales como medicinales. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque la verdad es que este fue uno de los últimos trabajos contundentes en que participaron médicos de ambas nacionalidades y que emitieron este profundo y largo informe, y uno de los pocos, de los últimos así consistentes que se hicieron antes de que se entablara la prohibición. Desde el año 1850 hasta 1937, los medicamentos en base a cannabis fueron los más recetados y los más vendidos en todas las farmacias de Estados Unidos. Ese es un dato interesante. Es decir, se tenía como un medicamento de primera línea para diversas patologías, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Y volvemos a la pregunta con esta planta que ya vemos de tan larga data su relación con el ser humano, de que hasta el siglo XX se vendían en las farmacias los derivados de cannabis. Esos frascos son fotografías reales, así se expendían, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que de pronto esta planta es entonces ilegalizada. ¿Qué pasa? Que es prohibida.
la prohibición. También este es un resumen bien condensado, pero para que tratemos de hacernos una idea. El año 1937 se prohíbe a nivel federal en Estados Unidos por razones de origen económico y de control social. ¿A qué nos referimos con razones de origen económico? ¿Se acuerdan que al principio mencionábamos el potencial, cierto, que tiene su fibra para crear telas, para hacer cuerdas, para hacer papel? Bueno, justamente es esta capacidad, este potencial de la planta, el que en este momento, a principios del siglo pasado, se transforma en un enemigo muy potente de la naciente industria papelera y algodonera, no naciente, ya tenía su